cumplir tu promesa, Señor, de estar aquí ante tu presencia, buscando de ti como todos los días, Señor. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que tú eres espíritu y que tú buscas que te adoren en espíritu y en verdad. Ahora somos espíritu, Señor, y ahora te adoramos en esa naturaleza misma tuya, en esta mañana, en el nombre de Jesús. E iniciamos, y el tema se llama Quitando el Velo. Vamos a entender cuál es ese velo. Vamos a hacer un poquito de escatología, vamos a irnos un poquito al Antiguo Testamento, pero vamos a comprender qué es ese velo, ya que se estaba refiriendo Dios cuando te dice que había un velo de por medio. Y vamos a ver cuál es el significado de ese velo. Para ello vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo 34, 28. Ustedes recordarán cómo Dios le dijo a Moisés que tenía que haber, quisiera un lugar especialmente donde estuviera la presencia de Dios, porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios solamente, o lo que conocemos los que ya han estudiado la palabra como el Shekinah, solamente Dios venía en ciertos tiempos y solamente se estacionaba en una nube en el lugar santísimo. Ese lugar, ese lugar, vamos a ver cómo Dios lo estableció. Y para ello, ¿dónde está ahorita? Éxodo, adelante, empezamos. 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Miedo. ¿Qué tuvieron miedo? Dice la palabra de Dios que Dios le dio a Moisés los mandamientos para que ese pueblo estuviera regido sobre una ley, o lo que conocemos como ley, o la ley, o lo que conocemos también como el Antiguo Testamento. Y le dijo Dios a Moisés que se pusiera un velo, y todo el pueblo, Moisés, cuando llegaba ante la presencia de Dios, el velo se lo quitaba, porque Moisés, aunque hablaba de cara a cara, solamente la espalda es lo único que veía. Él podía platicar, pero nunca le pudo ver la cara. Dice la palabra de Dios que solamente en alguna ocasión la espalda alcanzó a ver. Pero quiero que me entiendan, cuando Moisés se separaba de la presencia de Dios y bajaba con el pueblo, dice la palabra de Dios que Moisés se tenía que poner ese velo, porque era tan resplandeciente su cara que el pueblo tenía miedo, y tenía miedo porque el pueblo desconocía lo que significaba ese velo. Vamos hoy a ver qué significaba ese velo, y para eso nos lo va a revelar la misma palabra de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 3, 7. 2 Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿La cual qué? Había de perecer. Ese era el propósito que Dios le puso a Moisés, el velo de por medio, para que los hombres no fijaran la vista en Moisés o en la ley o en los mandamientos. Tú me podrás decir, ¿cómo entonces ya no tengo que seguir los mandamientos? Pues ya no, porque tú ya no te riges por los mandamientos. Entonces ya puedo robar, ya puedo matar, ya puedo hacer todo lo que quieras. Ese es tu problema, brother. Ese es tu problema. Pero tú ya no te riges por esa ley de Moisés, ahora te riges por la gracia. Y la gracia se establece sobre un solo principio, que se llama amor. Y cuando hay amor en tu corazón, créemelo. Cuando hay amor en tu corazón, créelo. Cuando hay amor en tu corazón, no matas. No hay nada, ningún sentimiento que fructifique en ti, porque tú eres amor, y habiendo amor lo que más quieres es amar a tu semejante y no ocuparte de leyes.
no ocupas de establecimientos, no me ocupo de meterme en tu vida, no ocupo de hacer nada que establezca yo a mi manera. Y ese velo representaba toda la revelación, porque era estar ante el lugar santísimo, o era estar ante la misma presencia de Dios. Voy a tener que cambiar de micrófono porque se está cortando. Es estar ante la misma presencia de Dios, y esa revelación Dios mismo te la daba. Por eso se separaba. Ustedes están ahí. Bueno. Ustedes. Y este es el micrófono. Pues, ¿no? Ustedes quédense ahí. Hoy no vamos a ir a la yugular en contra del pecado, así es que por ahí quieren privarnos de este mensaje. Necesito que pongan oídos y tomen sus conjeturas o conclusiones hasta que termine el mensaje, para que no malinterpreten el mensaje. Porque hay gente nueva. Yo sé que los que ya tenemos tiempo y hemos escuchado este mensaje no nos asustamos, pero hay gente nueva que se puede asustar y puede confundir lo que yo estoy hablando. Pero nada de lo que yo hable va a ser conjetura mía, porque todo lo voy a establecer conforme al propósito de Dios o conforme a su palabra. Y es la palabra la que va a hablar el día de hoy. Y hoy, de hecho, en esta mañana le pido a Dios que tome y ponga palabras en mi boca. Y una de ellas, nunca lo he hecho, nunca lo había hecho, pero hoy puso palabras en mi corazón y me dice: Pati, que tú eres una mujer que ha sido valiente y esforzada, que tú te has encargado de exaltar el nombre de Dios, que no te preocupes, que Él va a exaltar tu nombre, que tú te has encargado de exaltar su justicia, que no te preocupes, porque Él se va a encargar de exaltar la tuya, que síguele alabando y sobre todo, que sigas creyendo y créele a Él. Y Él establecerá en ti cosas inimaginables que nadie puede creerlas, pero que tú y tu corazón la van a creer. En el nombre de Jesús lo creo. Y seguimos. Nos sentamos todos. Gerardo, pásenle. Sobrino, por favor, pásenle. Porque hoy necesito mucha atención, cuñado. Pásenle. Sobre todo no distracción, cuñado. Pásenle. Y sigue diciendo donde nos quedamos. 2 Corintios 3, empezó en el 7 y dice: la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. A ver, necesito atención. Cada una de las palabras está hablando de tu vida. Te está diciendo, si aquella ley que te causaba muerte, aquella ley que se oía bonita, que Dios la había establecido, fue con gloria, ¿cuánto más gloria no va a tener este nuevo ministerio del Espíritu, que no nada más te exalta, sino que te justifica? Chécalo, te está diciendo que ese ministerio te justifica por el solo hecho de creer en Jesús, y ese ministerio solito te exalta. Tú no ocupas hacer nada, tú no ocupas ponerte a investigar, tú no ocupas que la revelación te llegue por medio de escuelas teológicas, tú no ocupas de leer libros, tú lo único que ocupas es creerle, y la misma unción te va a empezar a enseñar. La misma unción es la que va a establecer todo en tu vida, todo, y no vas a ocupar de intentar revelarlo a tu manera, o por medio de conjeturas, o por medio de información de boca en boca. No es que Dios te va a castigar, es que Dios es un castigador. No, es un Dios que te ama tanto que dio a su Hijo, y eso es lo que vamos a ver, cómo Él quitó ese velo para que tú puedas entrar confiadamente hasta el lugar santísimo, al trono de su gracia, a la misma presencia de Dios, para que sea Dios el que te revele cada cosa de la misma palabra de Dios. Revelación viene del griego apocalipsis, que significa quitar la tapa. Eso significa quitar la tapa. Cuando tú quitas la tapa, todo te es revelado. Me viene a memoria algo sencillo, un regalo. Tú llegas con todo, con toda desesperación a ese regalito, y está el regalito aquí todo cuadradito con su moñito.
Y si hay espíritu de codeza o de miseria, pues lo vas a querer intentar quitarlo poco a poquito, pues para reciclar, ¿verdad? Y te va a llegar un espíritu de codiencia y de miseria, ¿no? Pues para el siguiente regalo lo puedo preparar. Pero si tú eres un hijo de Dios, vas a llegar y lo vas a destruir y vas a intentar agarrar tu regalo que se te fue dado. Tu regalo. Es lo mismo la revelación. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos la arrebatan. Este reino es para los violentos, es un reino espiritual. El establecer el reino de Dios es un reino espiritual y no es hecho para la carne. Por eso dice la palabra de Dios que los que operan en la carne no van a heredar el reino de Dios, porque no es para la carne, es para el espíritu, es para tu nueva naturaleza. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es para tu nueva naturaleza. Sí. Dice la palabra de Dios y dice que encontrarás la verdad y la misma verdad te hará libre. Y muchas veces, platicaba el jueves con la escuela de discípulos, muchas veces esa verdad tú piensas que es una verdad por medio del conocimiento o por medio, hasta te atreves a decir, no, es que la verdad puede ser subjetiva o la verdad nadie la puede tener. No, la verdad sí existe y se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios que yo soy la verdad. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, Él te revela todo. Todo. Es Jesucristo la verdad misma. Y es la verdad la que te va a hacer libre. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Cuándo nos quedamos, bonita? Esa misma parte, ¿te quedaste en el 9? 2 Corintios 7, 9. 2 Corintios 3, 9. Necesito otra versión. Sobrino, ¿qué versión trae? Dios habla hoy. La vida diaria. La vida diaria, bonita. 2 Corintios 7, 9, para que lo comprendamos. Otra vez, 2 Corintios 3, del 7 al 9. Amén. Para que lo tomemos en otro lenguaje. ¿Tú traes el otro lenguaje? El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro. Tú podrás decir, ¿cómo los mandamientos? Si son los mandamientos de Dios, sí, pero te llevaban a la muerte. ¿Cómo me iban a llevar a la muerte? Porque tú no podías cumplir con esos mandamientos y automáticamente, al no cumplirlos, te haces transgresor de toda una ley. Y créemelo, en el libro de Deuteronomio 28, de 15 en adelante, te dice: malditos serán aquellos que no puedan cumplir con todo lo que se ordena la ley. Y créeme, es devastador lo que le pasa. Para ti, tú ya no puedes tomar eso para ti, porque tú fuiste justificado. ¿Quién dice amén? Amén. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Ya lo he dicho, pero hay gente nueva, lo voy a volver a decir. En alguna ocasión, esto para que empecemos a generar nuestra forma de pensar. Así dice la palabra de Dios en Santiago 2:10. Dice que si tú transgredes algo sencillo de la ley o de lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, te haces transgresor de toda la ley. Santiago 2:10. Algo sencillo que puede ser una mentira. ¿Cómo una mentira? Sí. En alguna ocasión yo me encontraba con unas personas de esas que, con todo respeto, que tocan la puerta. Ay, padre. Que tocan la puerta. Entonces me hablaban de los mandamientos. Yo todavía no estaba muy metido en la palabra de Dios y de repente pues me estaba convenciendo, ¿verdad? Es que los mandamientos y si no vas a ser condenado y tienes que cumplir con los mandamientos. Y yo pues ya me estaba asustando, ¿verdad? Porque por medio del temor te quieren convencer. Pero resulta que Dios me dijo: pregúntale cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Le pregunté: ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Y me dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu amor y con todo tu ser. Le dije: eso es mentira. Él, en ese momento estaba transgrediendo lo que ella misma estaba enseñando. En ese momento toda la ley, toda la maldición se estaba yendo sobre ella. Pero gracias a Dios que hubo una justificación. Entendámoslo así. No hay pecado chico ni pecado grande. Entonces ya podemos hacer lo que sea. Es imposible de cumplir la ley. Por eso era importante que Dios cumpliera con toda esa ley para que quedara abolida.
Pero no dice la palabra de Dios, no dice la palabra de Dios que Jesús no vino a abolir la ley, no, Él vino a cumplirla, pero una vez cumplida, automáticamente. Dice en el libro de Romanos 10:4, para los que están anotando, dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Para quién? Para justicia de todo aquel que cree. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Si tú no crees, bueno, pues ahí está esa ley que es eterna, y tú vas a intentar cumplirla. Nada más te vas a forzar y esforzar, sino que vas a forzar a tus hijos, vas a forzar a tu esposa, te vas a retirar de tu círculo, te vas a vestir de diferente manera, y no nada más tú vas a intentar que todos los demás hablen igual que tú, y te vas a enojar y te va a dar mucha rabia, y van a empezar a entrar sentimientos encontrados en ti, porque tú quieres hacer las cosas buenas, pero te sale todo mal, todo mal. Pero sigue diciendo, ¿dónde nos quedamos, bonita? Una pregunta, rapidito, para los nuevos. ¿Por qué el primer mandamiento no es amarás a Dios todo su amor y todo su corazón? El primer mandamiento es: no pongas dioses ajenos ante mi presencia, ni te inclines ante ellos, porque yo soy el Dios celoso que te saqué de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. No pongas imágenes ni semejanzas. Está en Deuteronomio, sí, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Esos dos están. Vamos a seguirlo viendo. Donde te quedaste, bonita, sigue leyendo. La cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Así es. Si el otro que te mataba era glorioso, cuanto más el sacrificio de Jesús, que te lleva a la justicia, a ser justo, es lo que te está diciendo. Pero ya lo dijimos, sigue adelante. En efecto, para que me entiendan. Ustedes no. En Reina Valera, ahorita, rápido. 5:44 del libro de Juan. Juan 5:44. Esto lo vamos a comprender. Evangelio de Juan 5:44. Esto lo vamos a comprender. Es importante traer sus libretas. Es importante anotar todo, para que así no dejemos la mente volar, porque hoy vamos a establecer revelación y cómo Dios nos revela. Estábamos en la reunión de matrimonios, que por cierto se están poniendo impresionantes. Tenemos a un gran maestro, que es el maestro Juan Vicente, que nos está dando esas ¿cómo le podemos decir? Esos filetotes, esos filetotes de sabiduría, de una forma también diferente, una forma que nos gozamos y que nos edifica. Y ahí nos decía cómo Dios nos revela a cada quien de diferentes formas. La idea es que tú dejes que Dios te revele. Por eso les decía hace rato que no busquemos revelación por medio de libros o por medio de lo que nos platican, hasta lo que estás escuchando aquí. Es una idea nada más para que tú llegues a tu casa y te intimes con Dios, y Dios te empiece a revelar. Dice ahí en el libro de Jeremías 33:3: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes e inimaginables que tú no imaginas. ¿Por qué? Porque el entendimiento, lo que vamos a ver ahorita, a seguir leyendo, el entendimiento se te puede botar. Tu mente no está capacitada para entender las cosas espirituales. Tu mente puede decir: no, es imposible lo que está diciendo, pero tu espíritu te dice: sí, sí es cierto. Amén. Y sigue diciendo: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Otra vez. Si quieres desde el 43 para agarrarle forma. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Es Jesús hablando. Poquito antes dice: ¿ustedes les parece que en el Antiguo Testamento, a ustedes les parece que en la ley está la vida eterna, pero no entienden que solamente Él habla de mí? O sea, la ley nada más hablaba de Jesús. Por eso Jesús vino y dijo: yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Dice Juan 1:16 y 17: a la verdad la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la revelación misma, vino por medio de Jesucristo. Hasta que vino Jesucristo se estableció la verdad. Antes no estaba la verdad.
Antes no estaba la verdad. Antes se había establecido la mentira, y antes de que tú conocieras a Jesús en tu corazón, habías operado en la mentira. No, mis ojos me decían que es la verdad. No, tus ojos te estaban engañando, porque todo lo que tus ojos veían era mentira. Era mentira.